El Kilo Producciones. Dejemos de lado, ¿no es cierto?, un poco los nacionalismos. Y entonces digo, bueno, pero Daniel Jadwe está acá, ¿no es cierto?, con la Federación Palestina incluso, defendiendo, en último término, al grupo Hamás. ¿Y qué nos dice el grupo Hamás en su carta fundamental? Porque yo creo que la carta fundamental, si la leemos, nos va a reconducir al eje del problema. Perdón, Gabriel. Es que déjame ya dijo Daniel que él no representaba. Yo no dije que representaba, pero esto es una caricatura a la cual siempre recurre Gabriel cuando se le acaban los argumentos. Porque yo la verdad que soy nada más lejano a Hamás y lo dije en reiteradas oportunidades, pero me dejas seguir porque la verdad que si no, Daniel, yo la verdad que... Sí, digamos, lo que pasa es que se dice que el lejano jamás... Porque tú todo el tiempo les pido celeridad. Tú me pides explicar de alguna manera el origen del problema. Y entonces, te pido avanzar un canciller. Ya, porque mira lo que dice Hamás. Dice, el nacionalismo, desde el punto de vista del movimiento de resistencia islámica, forma parte del credo religioso. Es decir, y después dice, perdón, para que seamos claros, es imperativo instilar en la mente de las generaciones musulmanas que el problema palestino es un problema religioso y que hay que acometerlo sobre esa base. Y te podría citar ahora los artículos. Pero nadie está de acuerdo con esa tesis en esta mesa. Sí, pero el problema es que cuando estamos... Sí, pero hoy día cuando nos convocan a esta mesa, a propósito del conflicto del Medio Oriente, no sé, de lo que está teniendo lugar en Gaza, necesariamente tenemos que entender la dinámica de cómo y por qué está ocurriendo. Porque cuando Daniel también dice y sostiene, ¿por qué no hicieron lo más fácil que habría sido retirarse de Cisjordania y no de la Franja de Gaza? Omite un dato que es extraordinariamente relevante. A quien estábamos escuchando es la voz del abogado Gabriel Saliasnik, interviniendo en el programa Tolerancia Cero. Es interrumpido por Felipe Bianchi, que le había planteado una pregunta, y también por Daniel Jadwe, que estaba sentado a su lado. Tema: el conflicto en Gaza, año 2014. El sionista Saliasnik es el actual embajador de Chile en Israel, nombrado por José Antonio Kast. Y su nombre, además de esta circunstancia, ha estado nuevamente en la prensa porque el sitio Reportea publicó una serie de mensajes entre Hermosilla y Saliasnik, donde en medio del estallido social de 2019, el abogado judío proponía medidas tan sensatas como cortar internet a la población, interferir comunicaciones de políticos de izquierda y generar un dossier con inteligencia sobre Daniel Jadwe. Todo para defender la democracia. Esta semana revisamos la nueva mácula sobre la estola del gobierno de Kast. Y en la mirada internacional hacemos una previa de lo que será la segunda vuelta presidencial en Colombia el próximo domingo, donde se define entre el candidato de continuidad, Iván Cepeda, y el populista de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Tendremos un contacto desde París con Paula Andrea Martínez Taquemagui y Andrea Mora Ocunubo, representantes de la Asociación de Ciudadanías por la Paz de Colombia. El Club de los Mentirosos. Un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia. Con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Y se van a sorprender. Y como cada semana traemos un fragmento de El Club de los Mentirosos, la conmovedora novela de Mari Carr, a quien le plagiamos el nombre para nuestro querido podcast. Mi hermana se cansó de mi empecinamiento y decidió escupirme en un ojo. Con un carraspeo se sacó del fondo de la garganta un gargajo enorme, haciendo pausa de tanto en tanto para explicarme que estaba preparándose para lanzármelo. El escupitajo tenía volumen y cierta geometría. Se me quedó colgando, formando una lágrima gigantesca que oscilaba de un lado a otro, igual que un péndulo. Le damos las gracias esta semana a Miguel Lecaros por darle vida a este fragmento. Capítulo 5, página 170, la niña protagonista recibe no solo una paliza, sino una amenazante humillación de parte de su hermana. Y siento que de alguna forma esto se parece a la situación de Hermosilla, Saliasnik, Chadwick y otros muchachos de la pandilla que ahora están decidiendo sobre quién va a caer el siguiente escupitajo. A todos les pende el escupitajo de Damocles sobre sus pechos. Los audios de Hermosilla son un pozo sin fondo de putrefacción, pero lo relevante es que se trata de personas con alto grado de agencia, capaces de influir y, si se lo proponen, destruir carreras
y opositores políticos. Saludo a mi querido panel, Camila Troncoso, espero que ya recuperada, de regreso a la Constitución y a las leyes, y Camilo Araneda, que conoce la sociología del poder y los duros arañazos de ese mundo. Les pregunto directamente, ¿los han escupido a la cara alguna vez? Mira qué pregunta. Hola, Rodrigo. No, hay que ser directo. ¿Qué tal? Bien, gracias. Mejor. Bueno, responde la pregunta. ¿Te han escupido a la cara? ¿Sí o no? ¿Ah? Mira. Camilo está pensando. No he tenido el placer. Yo tampoco. Creo que si hablamos metafóricamente, sí. Pero sí. Sí, bueno, yo también me siento bastante escupido por este gobierno. Eso. Metafóricamente, ¿ah? Claro. Súper metafóricamente. Pero me acordé que una vez le llegó un escupo a Kast, le tiraron un escupo. Y bueno, a la ministra de Ciencia también. Le lanzaron un escupo. Y sin ir más lejos, a la capitana Rodríguez, cuando fue a presentarse a la Universidad de Chile, ella acusó que le lanzaron escupitajos. Pero, ¿serán escupitajos así que logren hacer un péndulo sobre ella? En fin, no sé. A Gabriel Saliasnik, ¿le habrá llegado un escupitajo? ¿Le llegará algún día? No lo estoy promoviendo, es solo una pregunta inocente. mira, yo no sé si le vaya a llegar un escupitajo a Saliasnik, pero yo debo decir que no me sorprende nada. Yo creo que los audios de Hermosilla todavía es un gran pozo dentro del cual pueden salir todavía muchas figuras que dan cuenta justamente un poco de cómo funcionan ciertas élites y cómo funciona el poder ahí, sobre todo metido en el poder judicial, redes de abogados y abogadas que utilizan estas cosas a su favor y a su favor de cierto interés. Y como veíamos, lo que hizo Saliasnik también para el estallido, o sea, creo que nada me sorprende ya a esta altura y menos me sorprende que un sionista como él justamente tenga esos comentarios respecto a Gaza y un poco todo lo que pasa ahora. Entonces tampoco me sorprende que un gobierno como el actual lo designe como embajador, justamente. Ya, pero Camila, antes de que termines, tú eras abogada, te mueves en el mundo de los No, pues que abogados yo en ese en mundo. Chile. pero ¿Cómo que en ese eras? No, pero en el mundo de los abogados, digo, ¿no? ¿Por qué existen estos especímenes de abogados como Hermosilla, como este señor Saliasnik? ¿Por qué por qué ganan tanto dinero? ¿Por qué son tan famosos? ¿Por qué? A ver, yo creo que no puedo responder esa pregunta. Uno, yo creo que hay distintos tipos de ejercicio del derecho. Y hay un tipo de ejercicio del derecho del cual yo me siento muy lejana, que es justamente ese. Que se mueve también en unas redes que ganan mucha plata que yo no gano. Justamente porque a una le gusta un poco el tema de los derechos humanos y el género. Entonces, básicamente nos movemos en círculos y en mundos muy distintos. Ok, Pero o sea, nunca te además, había encontrado en la fiesta de fin de año de No, abogados con ellos. no. Ya, no está colegiada, no está colegiada, Cami. Tampoco estoy colegiada, que voy a estar en ese colegio de abogados elitista, que además hay que pagar careta para estar no. Esa abogada soy yo. Por eso no estáis en los pasillos del poder. Exactamente, no, No, nuestra misión es llevarte hasta el poder y que hundas a todos estos abogados mafiosos, porque son una mafia. Son una mafia. Así es. Entre Justamente. Chadwick también es abogado, ¿no? Sí. Pero Bueno, no tiene que en ser, fin. no tiene que ver con solo ser abogado. No, Yo po. creo que esta es una historia más profunda. O sea, el kibutz llamado Chile, no, pero, o sea, digo, en la democracia en Chile siempre y esto está documentado desde portales para acá, digamos, quizás desde antes, como estos pasillos oscuros, los intersticios del poder, como le gusta decir a nuestro conductor, me llama la atención, leyendo los chats que se publicaron, cómo estos personajes se ven a sí mismos. Porque Ay, sí. es que llega a ser un poco, a mí me da risa, la verdad. Para la historia de este alicaído país no es tan risible, pero como se tratan entre ellos como si fuesen así superhéroes de protección de la democracia, pero además están dispuestos en defensa de la democracia o en aras de intervenir teléfono,
cortar el internet como en Irán o en China, o sea, cargarse todas las libertades individuales. Y después son estos mismos personajes con una hipocresía que francamente ya rayan en la disociación, digamos. Son los que más se llenan la boca hablando de las libertades individuales y de la protección del secreto bancario, pero pareciera que esas libertades valen para mis amigos nomás, po, para la gente, comillas, de bien. Entonces, al final es como esta idea de la fronda aristocrática, no ha caído tan lejos de la vieja idea portaliana, de Portales, quiero decir, Diego, que irónicamente también la conocimos a través de una comunicación privada con un amigo, en la que decía esa cuestión así como, voy a parafrasear, pero era como la democracia, esa democracia que pregonan los ilusos, es absurda para países como los de América, porque los ciudadanos están llenos de vicio o no tienen la virtud necesaria para el establecimiento de una verdadera república. Bueno, parece que 180 años después son las mismas ideas las que guían a esa parte de la élite, po. O sea, a mí me sorprende tanto como a ti la autoimagen que tienen, porque además no les cuesta nada traspasar el mínimo decoro. Al tiro traspasan la frontera, de inmediato, pero de inmediato. O sea, estos chats que se conocieron eran 10 días después del estallido social, 10 días. Y estaban preocupados realmente o sea, imaginaban que el estallido social era primero provocado y conducido por partidos políticos y dirigentes de izquierda que identificaban con nombre y apellido una cosa que no está conectada con la realidad, y eso habla como de su propia desconexión con la realidad. Y segundo, tanta sangre en el ojo, tanta venganza que mantuvo Saliasnik contra Jadwe desde aquellos programas de tolerancia cero que no han envejecido ni un poco. Es como si el programa sucediera hoy, hablando de la masacre en Gaza, pero ya desde ahí le quiere atribuir a Jadwe una serie como de afirmaciones que Jadwe no hacía y que además estaba al lado de él y decía, yo no las hice, y el periodista le decía, pero eso no lo dijo Jadwe, y le daba lo mismo. Continuaba con esa afirmación de que Jadwe estaba defendiendo a Hamás, y Jadwe le decía, no, yo no estoy defendiendo a Hamás, nada más lejos de Hamás que de mí. Entonces yo me pregunto, ahora que Jadwe está aniquilado políticamente, yo, sin que me caiga ni siquiera bien Jadwe, porque realmente no me cae muy bien, pero cuando uno lo ve aniquilado políticamente, en los momentos justos en que le caían los juicios, en los momentos precisos en que había que ser candidato, inscribir la candidatura para revalidar su alcaldía y qué sé yo, Saliasnik no habrá tenido nada que ver con esas muchas casualidades que le cayeron en contra a Jadwe. No, ¿verdad que no? Y Hermosilla tampoco. Y por supuesto, Chadwick mucho menos, ¿no? O sea, y ahí hay toda una camada de abogados que se mueven en la sombra y que perfectamente podrían haber operado para que Jadwe dejara de ser un actor político. Y eso lo encuentro gravísimo. Y es una especulación, pero una especulación que está fundada en el comportamiento que se descubre de estas personas. No es que yo no estoy especulando, o sea, se me ocurren cosas porque veo el odio que le tiene a Jadwe y veo el afán de venganza con el que se llevan. Lo que pasa es que yo creo que más allá de las responsabilidades individuales, más allá de si va a prosperar su carrera como embajador en Israel, que por supuesto son cuestiones que hay que conversar y son interesantes conversar, creo que lo que tú decías ahora, o esa especulación que o esa elucubración que nos presentas, es el principal riesgo de este tipo de relaciones como paraestatales, ¿cachai? Como parademocracias, como en paralelo a las estructuras democráticas formales. Si al final estamos hablando de un asesor del Ministerio del Interior conversando con un amigo, que es un civil más, conversando, o sea, pidiéndole listados de números de teléfonos para intervenir, fichas de inteligencia,
gestiones en las cortes de todo tipo. Hemos sabido también que los nombramientos de esas cortes han sido manejados o macuqueados por este tipo de personajes. Entonces, lo que te ha puesto en duda, y que tú bien explicas, es cuánto vale la justicia en Chile. ¿Qué tan justa es la justicia en Chile si puede estar sometida a este tipo de cuestiones? O sea, el fallo de Velasco Vitec contra Codelco es una cuestión, hay una trama detrás de esa cuestión que es derechamente corrupción judicial. Y cuando nos metemos en ese entramado, la legitimidad de las instituciones del país se pone, por supuesto, en duda, y eso sí es un riesgo para la democracia. Por eso, este espacio como oscuro en el que estos personajes, independientes de su profesión, circulan y tratan de manejar las cositas para, en aras del bien de la patria o de sus propios bolsillos, da lo mismo, debilitan la democracia, creo yo. Y lamentablemente, si no fuese por reportajes periodísticos o filtraciones, ni nos enteraríamos. O sea, ¿cuánto tiempo? Ni nos No, enteraríamos. ¿cuánto? Sí, ni nos enteraríamos. Es terrible. Perdona, Camila. No, lo que pasa es que, o sea, recién salió la Ángela Vivanco de cómo le cambiaron el fondo de la medida de prisión preventiva. Ahora recién salió. ¿Cuánto tiempo, cuántos años estuvo la Ángela Vivanco ahí, como desde el Poder Judicial, o sea, desde la Corte Suprema un poco, mandando todo esto? Entonces, yo creo que como dice Camilo, aquí claramente habla de un tema estructural, además de corrupción en el Poder Judicial, que todavía, justamente, yo creo que no se ve todo, ¿cachai? Y yo creo que el Poder Judicial y la Corte Suprema todavía no es capaz de limpiar absolutamente todos estos brazos de corrupción y que hacen que justamente la justicia no sea una justicia igualitaria para todos, sino que sea una justicia para algunos. Solo una cuestión que me acordé. Ángela Vivanco, que fue esta jueza que movió la aguja para perjudicar al Estado de Chile en no sé cuántos miles de millones, fue presidenta de un partido político en los 90, la Unión Centro-Centro. La UCC. Exacto. Y eso es lo que también creo que eso es lo que pasa cuando tú pones a ex políticos profesionales en cargos de un poder del Estado tan importante como el Poder Judicial. Y que son al final nombramientos, que son acuerdos entre el Ejecutivo y el Senado, y al final toda esa, por eso digo, esta fronda que se suele poner de acuerdo, sea en instituciones públicas o en el departamento del barrio del Golf preferido, son las cuestiones con las que tenemos que lidiar. Sí, yo solo quiero recordar que además Saliasnik luego fue el abogado del general Rosas, acusado de violación a los derechos humanos durante el estallido social. Y ahí tenía contacto directo con Hermosilla, que seguía siendo asesor del Ministerio del Interior, y la preocupación principal era que Rosas no dijera nada, según lo que recoge Reportea, no dijera nada en contra ni de Chadwick ni de Piñera. Tú, Camila Troncoso, que estuviste durante ese periodo sacando gente de la cárcel o que estaba detenida en el calabozo de Carabineros, ¿qué sensaciones, primero quiero saber qué es lo que te pasa a ti, qué sensaciones te produce enterarte de estas cosas? A ver, uno, yo insisto, no me sorprende absolutamente, como no me sorprende que haya estado aquí, o sea, porque además que estaba muy presente en ese periodo Saliasnik también, tampoco me sorprende todo esto que se hizo justamente para pagarle un poco con los gastos reservados, con Mario Rosas, porque es lo que se hizo en su momento, en el fondo. Lo que ellos querían, además, lo que ellos querían comprobar era que no había justamente esta política, que no había ninguna orden superior justamente para generar todas estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, a mí me pasa que no me sorprende absolutamente nada, ¿cachai? Ya estoy en un nivel, además, de odio contra este gobierno y contra todo lo que ha generado este gobierno, que tampoco me sorprende justamente que durante ese periodo hayan estado todas estas negociaciones justamente para no nombrar a Piñera, para no nombrar a Chadwick. Y ahora,
Se intentó hacer en su momento justamente acusaciones constitucionales contra Piñera, porque claramente lo que estábamos viviendo en ese momento no era una situación de algunos pocos casos, sino que claramente era un plan, yo creo que sistemático justamente para ejercer estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso, me da rabia, pero no me sorprende. Sí, yo recuerdo la represión de ese momento y me parece insólito que ahora se imponga el discurso de el estallido delictual o el discurso de querían derrocar al gobierno, fue un intento de golpe de Estado. Ese relato tiene mucha presencia. Sí. Mucha Y lo peor presencia. yo siento es que justamente ese relato es el que está siendo ocupado y utilizado hoy día. Como es que tenemos en el fondo que hacer más medidas de seguridad y tenemos que hacer el registro además de incivilidades justamente porque, mira, todo esto fue provocado justamente por el estallido delictual. Desde ahí que nos fuimos básicamente en una avalancha de puras incivilidades y Chile está como está justamente por el estallido delictual. Claro, Y es el estallido delictual es el culpable de que la gente haga exactamente, pipí en la sí, calle. Exacto. Y que rayen el negocio de la señora Juanita. exactamente. Entonces eso es terrible. Bueno, y eso es lo que Gabriel Saliasnik quería detener, ¿no? Salvar la democracia. Eso es lo que quería. No lo olvidemos. Me parece tan vomitivo estos Sí, personajes que aparecen y que tienen tanto poder y que se creen el hoyo del queque y que, francamente, valen callampa. Gabriel Saliasnik vale callampa. ¿Esto da para querella? ¿Se podrá querellar porque uno dice que vale callampa? ¿Alguien? ¿Qué dice la abogada? perdón, que sí, mira, yo creo que no, ¿Sí? ¿Tú crees que se puede querellar? yo creo que no da para querella. Podemos Vale, decirlo, entonces, podemos decirlo. ya, digámoslo bien. Digámoslo bien. Gabriel Saliasnik vale callampa. El Pero embajador en Israel. cuidado que puede no dar para querella, pero puede dar para intervención telefónica. Eso es cierto, eso es cierto. Van a armar un dossier Y de ahí- inteligencia. No, y ahí sí que nos metemos en problemas canales, porque quizás qué barbaridades van a encontrar. No, yo estoy Ya. limpio como una estola de misa. Pero Ese ese, soy yo, como las misas que suceden en pero La que Moneda. yo siento que ahora además hay un pánico, como lo que está generando este gobierno además es este pánico. Como tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos básicamente, porque todo puede estar sujeto o de control por tesorería, que ya nos pueden llegar correos por A, B o C motivo, como, o por cualquier cosa. Entonces yo siento que estamos viviendo en un pánico colectivo. Oye, bueno, sí, la próxima semana seguiremos viendo con qué otras medidas de pánico van a seguir sorprendiéndonos en el gobierno de José Antonio. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos viendo lo que estaba pasando en Perú con las elecciones, que todavía no se deciden, pero que han dado un giro. Y a esta hora Keiko Fujimori adelante por algo así como 18.000 y algo votos en la elección, y los entendidos tienden a coincidir en que probablemente sea la próxima presidenta del Perú, con el 50,0 algo de los votos, lo que me parece insólito y muy preocupante. Y puede ser que en el resto del continente se empiece a pintar de ese color, de un color muy... ¿Cuál es el color de la derecha? No lo sé. Bueno, en fin, pero de la extrema derecha, un color muy extremo. Como les dijimos al inicio, vamos ahora a adelantarnos lo que será la segunda vuelta el próximo domingo 21 en Colombia. En la papeleta se enfrentan Iván Cepeda, que es representante del Pacto Histórico, es decir, la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, y el millonario Abelardo de la Espriella, respaldado por figuras como Javier Milei, Donald Trump, y curiosamente muy parecido físicamente a Nayib Bukele, el presidente influencer, cosa que me tiene muy intrigado. O sea, uno ve una foto de uno y una foto de otro y uno no sabe cuál es cuál. Es como extrañamente parecido, o mortalmente parecido, como la película. En fin, hoy tenemos contacto desde París con Paula Andrea Martínez y con Andrea Mora. Ellas son integrantes de la
Organización Ciudadanías por la Paz en Colombia. Paula es la presidenta de la asociación en su sede en París y Andrea es abogada, magíster en Derecho Público y en Derecho Público Internacional. Ellas son militantes por la paz. Les doy las gracias por atender el llamado y quisiera cederle la primera pregunta a Camila Troncoso, nuestra abogada permanente del panel, para que para iniciar esta conversación. Hola Paula, hola Andrea. Bueno, gracias por estar acá, por acompañarnos. Yo primero quería preguntarles un poco cómo ven ustedes esta segunda vuelta y qué esperan. Buenas noches. Bueno, vemos esta segunda vuelta con bastante preocupación, pero al mismo tiempo con mucha esperanza y optimismo, porque igual no tenemos opción sino seguir en la lucha, porque estamos jugando la vida, y la vida en todos los sentidos. La vida de las personas que sentimos o tenemos un discurso de izquierda, pero la vida de toda la naturaleza, de todos los organismos vivos en el país. Entonces, no voy a esconder que poco preocupada, pero al mismo tiempo muy comprometidas. Pues toda la diáspora y personas exiliadas hemos estado muy de lleno, y también en Colombia, pero podremos contarles un poco más de cómo se ha pasado. Pero del otro lado tenemos un proyecto. Rodrigo, hablabas de qué color tiene la extrema derecha. Tiene el color de la muerte, pero de la muerte violenta. Entonces eso es lo que nos estamos enfrentando, y por eso es que no podemos dudar en ningún momento de lo que podamos hacer y lograr. Yo comparto la sensación de Paula, de mucha preocupación, porque no esperábamos esos resultados realmente en la primera vuelta. No esperábamos que este candidato tuviera estos grandes resultados con respecto a nuestro candidato Iván Cepeda. Y creo que fue un golpe psicológico bastante fuerte pues para la izquierda, pero pues también lo estamos viviendo con mucha esperanza en que esos resultados se pueden cambiar para esta segunda vuelta. Las bases, se han tomado las banderas. Hola Andrea, hola Paula, gracias por acompañarnos y ayudarnos a tratar de entender la situación colombiana, que se ve complicada. Yo quisiera preguntarles sobre el perfil de este personaje de Las Priellas. ¿De qué derecha proviene? ¿Está alineado con algo así como Milei o como Kast acá? ¿Es parte del mundo de los trampismos? Todo esto con la particularidad del caso colombiano, que como bien decía Paula al principio, está muy marcado por hechos de mucha violencia política. Entonces, me gustaría si nos pueden ayudar a entenderlo un poco mejor. Bueno, es importante también entender que no podemos disociar el periodo electoral colombiano de dinámicas mundiales y lo que sucede también del declive del imperialismo de Estados Unidos y las manos también que se están moviendo allí para América Latina o a Via Yala, como justamente hay una injerencia que se sabe, se conoce en diferentes países. ¿Qué sucede con este personaje? Pues justamente está dentro de esa línea del internacionalismo fascista, con una persona que admira a personajes como Bukele, Trump, Milei, Netanyahu, y que tiene unas formas de presentarse que están claramente desde el virilismo o el masculinismo. Entonces vemos cómo están esas dinámicas, y es un candidato que cuenta con varias nacionalidades, entre ellas la estadounidense, y que ha estado en diálogos directos con Estados Unidos, ha viajado y ha hecho muchas amenazas con quitar visas a diferentes personas militantes de izquierda. También ha
declarado explícitamente que va a restablecer todas las diferentes relaciones diplomáticas con el gobierno de extrema derecha de Netanyahu, que el gobierno de Gustavo Petro cortó, visto el genocidio en Palestina y lo que, pues en Gaza, en la Franja de Gaza y el pueblo palestino. Entonces, todo para preocupar desde ese lado, pero al otro lado tenemos un proyecto lleno de vida que sería muy interesante también poder discutir, porque en estos tiempos geopolíticos, pues son las extremas derechas que están invadiendo todos los espacios y los discursos. Entonces es importante que podamos seguir dibujando y mostrando qué es lo que queremos y que no solamente es una oposición a la extrema derecha, sino que estamos dibujando nuevos horizontes, porque si dejamos que siempre estamos en esa parte de oposición, de estamos contra a tal cosa, pues desdibujamos por lo que estamos luchando y hacia dónde queremos caminar. Entonces, dejo allí. No sé si Andrea, ¿tú quieres agregar algo también? No, pues en este caso es importante sí resaltar que es una tendencia continental, la que se está pues fraguando también desde la extrema derecha, dándole apoyo y visibilidad a este candidato. Y pues se notó en la primera vuelta que obviamente hubo mucho apoyo también externo y mucha inversión en términos monetarios para pagar pues propaganda política y subir a este candidato eh, en la primera posición de las elecciones. Sí, aquí Rodrigo, les vuelvo a agradecer que nos acompañen. Las noticias que llegan a Chile, en general, los medios informan poco. Hay una insistencia que aparece cada tanto en los medios más mainstream de que Petro tiene acusaciones de ser drogadicto o cosas por el estilo. Cuestión que cualquier persona que se dé el trabajo de escuchar a Petro en cualquier instante se dará cuenta de que eso no es así. Se sabe muy poco de Iván Cepeda. Me gustaría que nos contaran un poco del proyecto que propone Cepeda, que también Cepeda no es Petro, aunque sean parte del mismo pacto. Viene con su propia iniciativa. Y si pueden además, o tal vez en el mismo relato, contarnos un poco más qué es esto de ser militante por la paz, desde cuándo existe esta figura, que entiendo que es todo parte de una misma historia, y cómo esto se teje con la historia política y social de Colombia. Sí, bueno, nuestro candidato Iván Cepeda es filósofo de profesión. Él es hijo de uno de los militantes comunistas de la generación pasada. Es un sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica. Su padre fue pues asesinado durante ese genocidio por ser un defensor de los derechos humanos, por ser un hombre que quería realizar diálogos de paz para llegar a acuerdos a nivel nacional. Este hecho, nuestro candidato Iván Cepeda ha resaltado que el asesinato de su padre fue pues uno de los más grandes coyunturas que él tuvo en su vida y que lo impulsó pues a hacerse cargo también pues de la política de nuestro país con el fin de reducir la injusticia social, con el fin de generar diálogos de paz para llegar a acuerdos y dejar de matarnos en el conflicto horrible que hemos vivido durante más de 50 años. Él hizo parte de los negociadores por parte del Estado durante el proceso y negociación del acuerdo de paz con las FARC. También ha trabajado muchísimo por las víctimas.
es la persona que luchó para esclarecer quiénes habían sido los autores del crimen de su padre. El Estado colombiano fue declarado como culpable del asesinato del senador. También ha trabajado muchísimo en el Congreso durante varios periodos anteriormente, y también ha sido la persona que a través de la justicia llevó ante los tribunales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado en primera instancia por el delito de falsos testigos delante pues, de la justicia. El perfil en general de Iván Cepeda es un hombre de paz, es un hombre que ha luchado por llegar a los acuerdos de paz, por la reforma agraria, por tener más justicia social en nuestro país, y tiene todas las capacidades para continuar con el proyecto político del pacto histórico. Justamente Iván Cepeda conoce también lo que es el exilio, debido a esto que ha sido víctima reconocida, como Andrea lo dijo, de crimen de Estado, que por el asesinato de su padre. Y siempre ha sido uno de los actores principales de toda la construcción de paz y los diálogos de paz. Estuvo al origen del movimiento del Movice, que es el movimiento de víctimas de Estado, y de diferentes plataformas de construcción de paz. Hablamos de Iván Cepeda, pero es importante también hablar de su fórmula vicepresidencial, que es Aída Quilpué. Aída Quilpué es una mayora, lideresa indígena, luchadora justamente por los derechos de los pueblos autóctonos, los pueblos indígenas y pueblos también afrocolombianos. Tiene una lucha de años, ella también víctima del conflicto armado, en el cual su esposo fue asesinado por el Estado, y el Estado fue reconocido responsable del asesinato de su esposo. Es senadora, y la senadora fue justamente secuestrada hace algunos meses por las disidencias de las FARC. Es importante hablar de la dupla que constituyen Iván Cepeda y Aída Quilpué, como lo que significan para una construcción justamente de paz en el país, y eso me va a permitir hacer la relación con la pregunta de qué es ser militante de paz o por la paz. Justamente como el nombre de la asociación lo dice, Ciudadanías por la Paz de Colombia, es una organización en la cual diferentes personas como nosotras, que somos militantes, activistas, pero voluntarias también, tenemos unos trabajos, nos ocupamos en nuestros días de nuestras actividades profesionales, pero trabajamos bajo el concepto de paz positiva y completa, porque decir paz sola no quiere decir absolutamente nada. A Trump la FIFA le dio un premio por la paz, ¿sí? Entonces no es una paz imperialista, es qué queremos construir en los territorios y con las realidades que se necesitan en cada una de estas regiones. ¿Qué quiere decir una paz positiva y completa? Quiere decir que es una paz que tenga en cuenta las necesidades del pueblo para dignificar su vida. En el caso de Colombia es ocuparse de las causas estructurales que dieron nacimiento y origen al conflicto armado. Quiere decir, por supuesto, vamos a trabajar para que los fusiles cesen y las balas paren, pero ocupándonos de las causas que dieron también origen. Entonces, ¿qué pasa con la tierra, la posesión de la tierra, la desigualdad, la injusticia social? Si eso no se resuelve, no hay paz ni acuerdo que valga. Si no hay esos elementos. Entonces, ser militante por la paz es justamente apostarle a la vida, pero apostarle a la vida en todos sus sentidos y dimensiones, pero sobre todo la dignificación de la vida. La vicepresidenta Francia Márquez actual habla de vivir sabroso, que es un concepto de los pueblos afrocolombianos, o de ese concepto de justamente se va a luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Es en ese sentido, y en eso consiste justamente construir la paz. No es una paz que está decretada por una autoridad superior de no sé dónde, que nos impone que es así.
Es que la paz según quiénes. Y hay que estar muy atentos y atentas a esto, porque hoy nos están decretando paces imperialistas en diferentes lugares que no van a traer paz real y duradera en ningún territorio. Sí, nos trajiste a la memoria eso de que hasta que la dignidad se haga costumbre, era también uno de los rayados, uno de los lemas de la revuelta social de Chile de 2019. Y en Chile por lo menos ese relato se dio vuelta. Esperemos, en Colombia, por el contrario, tuvo un mayor aire. Creo que con Gustavo Petro parte de eso se ha conseguido. Solamente para cerrar, tal vez nos pueden iluminar o informar respecto de las cosas que se han conseguido en Colombia con este gobierno, en este periodo, en este último periodo, y tal vez por eso conviene mantener la línea y no desviarla tanto hasta de la estrella. Bueno, cosas para decir tenemos. Pero de pronto también entender que justamente el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez es el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Entonces simplemente pongo ese contexto para entender también que en 4 años de gobierno, no hablo de poder, porque el poder es otra cosa y el poder sigue en manos de las mismas élites. Entonces es más difícil todavía, porque hay una oposición fuerte, pero decir que en 4 años de gobierno todas las transformaciones o las propuestas no podían ser desarrolladas por completo. Pero vamos a exponer algunas con Andrea. Y Andrea, te dejo la palabra y retomo también otras. Sí, quedó en el aire la pregunta de por qué a Petro le hacen tanta mala fama de drogadicto y cosas de ese tipo. Han dicho cualquier cantidad de cosas que finalmente son triviales. ¿Por qué? Porque precisamente Gustavo Petro es un político que ha sido tan transparente, por ejemplo, con la gestión de las finanzas públicas, que nunca le han encontrado nada serio para llevarlo, por ejemplo, a un estrado judicial y juzgarlo por algo que realmente tenga valor, de que él haya hecho mal o de que él haya cometido algún delito. No le han encontrado. Por tanto, escogen ese tipo de acusaciones como la drogadicción para dañar su imagen. Entonces, esa es una de las cosas que hay que resaltar, y es que Gustavo Petro es un hombre que ha actuado con honradez y que en toda la gestión que ha hecho, en todos los cargos públicos que ha ocupado, ha sido un político ejemplar. Con respecto a los resultados de su gobierno, creo que uno de los resultados más importantes a resaltar en términos de la justicia social que está logrando su gobierno es las políticas que se aplicaron para la disminución de la pobreza. Hace más o menos una semana, las estadísticas oficiales que entregó el DANE, que es la institución encargada de las estadísticas nacionales, informó que la pobreza monetaria en Colombia cayó al 28%. Se había recibido en el anterior gobierno del señor Duque en un 43%. Entonces, se ve que hubo una disminución muy grande, lo cual indica pues que las condiciones de vida de los colombianos han cambiado en estos 4 años. En realidad, en la medición corresponde hasta 2025, es decir, que falta todavía la medición del periodo de 2026, y para 2025 se tiene la cifra de 4 millones de personas, de colombianos y colombianas que han salido de la pobreza. Se espera que más o menos haya 1 millón más cuando se obtengan los resultados, las estadísticas para 2026, porque en ese periodo de 2025 no se tuvo en cuenta el alza del salario
mínimo, que ahora lo llamamos salario vital, porque tiene en cuenta las necesidades económicas reales de la población. Pasando entonces a ese punto, hubo un aumento en estos 4 años de gobierno del 39% del salario mínimo, llegando pues al concepto del salario vital, lo que ha hecho que las clases menos favorecidas económicamente tengan mayor acceso a bienes y servicios y pues a obtener una mejora en las condiciones pues de vida en general de la población y también a obtener mejores resultados en términos económicos. Entonces ahí te paso la mano, Paula, para que tú continúes. Muchísimos logros, pero los que no se comentan mucho. Entonces, por ejemplo, tenemos el logro también en la educación, con todas las políticas justamente de matrícula cero, donde hay más de 2.500.000 estudiantes que accedieron a la universidad. Por ejemplo, en el año 2024, tendríamos que mirar a las fechas de hoy, según el registro, de las cuales más de 1 millón de estudiantes entraron a la universidad pública, en un país en donde el acceso a la educación superior es muy bajo. Y que hoy logramos, o justo el gobierno actual, digo logramos porque es que eso es una lucha de hace años del movimiento social de base. Esto no es porque él le dio y decidió, no, es que eso es, el gobierno actual se le puso allí con luchas desde estallidos sociales y muchas personas que también dieron su vida y les costó la vida. Entonces es algo importante también a recalcar, señalar. Entonces, la parte de la educación, la reforma laboral fue bastante positiva también, con una recuperación. No es que hubiesen más derechos, sino que se recuperaron derechos perdidos en el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo, y que hoy estamos volviendo a encontrar, como la reducción justamente del tiempo de trabajo y para un reconocimiento del pago de las horas extras, el salario mínimo vital, donde también toca a los soldados de base. Por ejemplo, porque pues está esto, los soldados que defienden la patria, dice la extrema derecha, pero no hacen absolutamente nada por ellos y ellas. Pasó de 300.000 pesos que estaban en el gobierno de Duque a 2 millones de pesos con el salario mínimo vital y con una mejora realmente de las condiciones de ejercicio de los soldados rasos, no de los altos mandos, sino los pelados que vienen de estratos bajos, que vienen a prestar el servicio militar y que están allí con unas mejores condiciones en la alimentación y una alimentación más equilibrada. Puede parecer muy, pero ¿por qué? Pero porque sí, es el pueblo, porque quienes están ahí de carne de cañón es el pueblo. Entonces, esas mejoras han habido, bueno, la de salud no pudo pasar desafortunadamente porque es que hay un negocio muy fuerte y eso viene justamente de la ley 100, que es una ley hecha y diseñada por el expresidente Álvaro Uribe para pues favorecer a sus mismos de siempre aliados y ganarse mucha plata. Entonces no se pudo, pero pues se siguen los cambios. Igual también al internacional hay cambios que nos tocaron. Por ejemplo, hay reformas culturales a las culturas en las cuales la diáspora y las personas exiliadas, la Colombia fuera de Colombia, pudimos beneficiar, porque somos los primeros y las primeras embajadoras culturales del país en el mundo. Entonces hubo unas reformas también en las partes de la cultura donde las personas migradas, exiliadas, pudimos proponer también proyectos culturales que encontraron financiación. No pues como quisiéramos que tuviese por todo lado, pero pues siempre somos muchos y muchas por fuera, pero fue la primera vez en donde pudimos acceder de una forma constante a unos recursos para poder seguir haciendo lo que ya venimos haciendo con las uñas. Entonces es un reconocimiento y también es de las primeras veces que en los discursos se incluye la diáspora y se habla justamente de la Colombia fuera de Colombia y se incluye en los diferentes proyectos desde el Ministerio de las Ciencias, desde el Ministerio de las Culturas. Entonces eso también beneficia, pero la lista es larga, no duden en mirar un poco más. Y también en seguridad, toda la lucha contra el narcotráfico es de los gobiernos que más ha incautado drogas, justamente, y cambió completamente la orientación de la lucha contra las drogas y decidió justamente golpear
donde está el dinero y quienes se benefician de ese dinero. Entonces, donde más duele, en vez de estar atacándose a los campesinos, campesinas que cultivan la planta de la coca. Recuerdo de paso que la coca no es una planta ilícita, es su uso que es ilícito, ya que la coca es una planta ancestral de los pueblos de los andinos y que es sagrada, tiene una sabiduría y es una forma también de consumo comunitario, es el uso que se hace. Entonces, en vez de golpear el campesinado, se hizo unas propuestas más integrales para que hubiese una sustitución voluntaria de los cultivos, pero también eso tiene que llevar unas mejoras para poder comercializar los productos de los derivados de estos nuevos cultivos, etcétera. Entonces, en vez de atacar y echarle glifosato al campesinado y a los territorios, a los pueblos indígenas, pues es decir, pues vamos a atacar a donde está justamente el dinero, a que se beneficia este narcotráfico, y aumentaron las incautaciones y han sido incautaciones históricas. Entonces, con el gobierno justamente que queremos que llegue, vaya la redundancia, al gobierno, repito que es que el poder es otra cosa y está más duro, con justamente Iván Cepeda y Aida Quilcue, queremos que esto se siga profundizando, que haya realmente una reforma agraria. Por cierto, no hablamos de las tierras, pero hubo una recuperación de tierras enorme. Más de 700.000 hectáreas que fueron recuperadas, algunas compradas, algunas justamente de baldíos o recuperación de tierras que habían sido usurpadas al campesinado, que fueron restituidas justamente sobre todo a cooperativas o a sus propietarios para que volvieran a tratar y trabajar la tierra. Entonces ahora queremos que se profundice eso más con una verdadera reforma agraria. Y no es que estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo el derecho a vivir. Y a vivir todos y todas una vida digna, sin que se nos esté explotando y sin que estemos enriqueciendo los bolsillos del mismo que 1%, bueno, digamos 2% de la población, pues. Entonces, ahí estamos. Bueno, es una lucha que nos identifica y un escenario que vemos con preocupación por lo que pueda pasar. Tendremos los ojos puestos este domingo en Colombia y en todos los lugares donde los colombianos pueden votar, porque votan en el extranjero, ¿correcto? Ya empezamos a votar en el extranjero, desde hoy. Perfecto, perfecto. Bueno, Colombia, la tierra del mejor café del mundo y del universo, y también la tierra de García Márquez, que hizo soñar a todo el continente. Les agradecemos, Paula y Andrea, el contacto, y les deseamos mucha suerte para esta segunda vuelta, que se ve muy estrecha. No tenemos más tiempo. Despedimos el Club de los Mentirosos de esta semana, expectantes de qué pasa con los nuevos escupitajos en la cara que aparezcan en los chats de Hermosilla. Saludos y abrazos, Camila Troncoso, Camilo Araneda. Hasta la próxima semana. Adiós. Chao, gracias. El Club de los Mentirosos, un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político, realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales, @elkiloproducciones, y en nuestro canal de YouTube. Y se van a sorprender.